es una maldición? Esta palabra puede tener diversos significados, variando en función de la cultura, religión, nacionalidad o educación de la persona a quien se lo preguntes, pero en esencia podemos definir a la maldición como la expresión de un deseo maligno, dirigido contra una o varias personas que, en virtud del poder mágico del lenguaje o la fuerza que se le empeñe, dicha maldición pueda hacerse realidad. El mundo de Jujutsu Kaisen está regido por lo que consideramos como maldito, aquello que ha sido víctima de lo maligno o que sale de nuestros sentimientos humanos más oscuros, dando como origen a diversos elementos que son parte de la obra: la energía maldita, aquella que se origina de las emociones negativas del ser humano; las armas malditas, armas las cuales se imbuyen de energía maldita, adquiriendo propiedades únicas; y por último, pero no menos importante, las maldiciones, criaturas formadas enteramente de energía maldita que adquieren su forma y poder con base en la emoción de la que se tiene origen. Estas últimas son bastante importantes, ya que, como nos plantea de inicio la obra, las maldiciones dan pie a un sinnúmero de situaciones peligrosas para los seres humanos, siendo criaturas de gran poder y con un único deseo: asesinar. Pero como toda historia, conocemos a aquellos que son capaces de lidiar con estas mismas de la única manera en que pueden, utilizando el fuego contra fuego, ya que los hechiceros tienen la capacidad de manejar su energía maldita para utilizarla contra las maldiciones. Y es en este mundo donde conocemos a Itadori, un joven quien, gracias a su abuelo, ha adquirido una particular manera de pensar: ayuda a cuantos puedas, impresa por primera vez tras la muerte del abuelo de Itadori, empezando así el ciclo de la tragedia en la vida de nuestro protagonista. La tragedia es parte inherente de la vida de los hechiceros. Muchos de ellos viven bajo condiciones en las que enfrentar a la muerte es parte de su día a día. Las maldiciones son, ante todo, peligros latentes, que lo único que traen a las personas de este mundo es pena y desgracia. No basta más que mirar el primer enfrentamiento a una maldición verdaderamente poderosa para darnos cuenta que luchar contra estos seres es una sentencia de muerte cuasi segura, de las que muy pocos podrían librarse. Y de hecho, nuestro protagonista no se libra de la muerte, dándose cuenta por primera vez que el tratar de ayudar en este mundo es un sueño fútil. El concepto de lo que es maligno, así como el de la maldición, varía dependiendo del contexto. Sin embargo, existe una clara representación que atañe a lo que nuestro espectro entiende como lo malo, aquel sentimiento que ha conllevado guerras, muerte y tragedia a todo lo que se le ha cruzado, este siendo el odio. Mahito es la viva representación del odio, un odio muy particular que ha logrado preservarse hasta nuestros días: el odio humano, uno capaz de cometer las peores aberraciones, personificándose en una criatura diferente de lo que esperarías, teniendo Mahito una actitud juguetona y, ante todo, hedonista ante la vida. El hedonismo, de acuerdo a Epicuro, es una doctrina filosófica que asociaba el placer con la calma o la estabilidad, ignorando por completo las responsabilidades o negatividad de la vida, con el único fin de buscar plenitud en el placer, o en el caso de Mahito, encontrar placer en la muerte, caos y odio. Y curiosamente se nos introduce por medio de la historia de un chico el cual hace contribución a esta clase de odio. Junpei ha sufrido de bullying a lo largo de su vida, y aún más que eso, jamás recibió ayuda de ninguna persona, ni siquiera de sus propios profesores, lo que hizo crecer en él un sentimiento de odio hacia los demás. De aquí es donde nace la relación entre Junpei y Mahito, demostrando la ironía tanto de las maldiciones como del hombre, al ser una maldición basada en el odio, capaz de entender el mismo odio humano, más que los propios humanos, encontrando Junpei consuelo en las palabras de una criatura maligna que basaba sus acciones en el placer de matar. Ignorando por completo el placer, se da paso a la responsabilidad y temple, personificado en Nanami, un hechicero con una mentalidad muy clara: el trabajo y las responsabilidades son primero que todo, contrariado por completo la visión hedonista de Mahito, topándose este mismo con una pared, dando pie a un
gran punto de inflexión, uno que normalmente viene dado hacia los protagonistas, pero esta obra nos demuestra su disparidad con otras obras del mismo género, colocando el primer muro a superar dentro de Jujutsu a un villano, siendo Mahito el primer personaje que se desarrolla en esta historia. Pero del desarrollo del villano viene la desgracia del héroe. Los ideales de Itadori entrarían en su primer reto, y también la segunda vez que se presentaría la tragedia en su vida, aquella que empezaría su transformación de manera paulatina. Junpei, aquel chico que él mismo habría tratado de salvar de aquel oscuro abismo que era el odio, sucumbe a los planes de Mahito. De manera cruel lo transforma en un ser que puede llamarse de todo menos humano, muriendo a los pies de nuestro protagonista, y en el proceso transformando su psique entera, acercándolo más al único pensamiento de una maldición, el simple y llano deseo de asesinar, presentándose la segunda gran tragedia en la vida de Itadori, lo que lo llevaría a cuestionarse: ¿realmente puedo ayudarlos a todos? Sin embargo, la vida del hechicero no está repleta en su totalidad de negatividad. La amistad es otro aspecto muy relevante en esta historia. Fushiguro, Nobara e Itadori nos demuestran cómo, a pesar de ser muy diferentes entre sí, los lazos que forman los ayudan a crecer mutuamente, apoyándose en estos mismos lazos, siendo la amistad el catalizador que daría pie al desarrollo de Itadori, con ayuda de sus amigos y de Touro, logrando así completar el destello negro. Ante este desarrollo se nos pondría enfrente a una maldición que demostraría que incluso si se nos presenta un concepto tan puro como lo es la amistad, la obra se sigue permitiendo aproximarse a la barbarie humana, en este caso por medio de Hanami, expresándose el daño que el ser humano había hecho al planeta y la manera en que los mismos se regodeaban de sus avances a costa de la muerte de la naturaleza, lo cual incluso se ve representado en uno de sus rituales, esporas las cuales consumen desde adentro a los humanos, tal y como ellos mismos hacen con la naturaleza. Una naturaleza que ha dado humanos cuasi divinos, como en el caso de Gojo. Y es que a pesar de ya haber demostrado un poder que saldría por completo del alcance de cualquiera de los demás personajes en esta obra, es durante la batalla que libraba nuestro protagonista donde nos demuestra su poderío semi-omnipotente, capaz de eliminar a prácticamente cualquier ser en este mundo. Pero de la mano del poder suele venir la arrogancia y falta de empatía, lo que traería consecuencias más tarde, pero a su vez nos demostraría que el techo que puede romper un hechicero depende enteramente de él mismo. Fushiguro y Nobara, a pesar de ser compañeros del protagonista, se vieron relegados ante el inminente avance de Itadori, debido a que este había logrado romper ese límite que es el techo de cada hechicero, lo que dejaba a estos mismos por debajo de la línea que impondría la misma obra, con lo que demostraría Gojo. Pero si recordamos un poco, la energía maldita proviene de las emociones negativas del ser humano, y por consiguiente, para romper el mentado techo, se tiene que encontrar fortaleza en sendas emociones, algo a lo que tanto Fushiguro como Nobara harían frente de manera inesperada. El primero aceptando el inevitable destino en la hechicería, que es la muerte frente a una maldición, abrazando dicho sentimiento, volviéndolo suyo y a su vez expandiéndose no solo en su dominio, sino en su mente, comprendiendo a la muerte como una herramienta más. Y la segunda sacrificando su propia persona, sabiendo que de esta manera podría ayudar a un compañero, incluso si eso significa asesinar a un ser humano, lo que a su vez despertaría aquella semilla sembrada en Itadori, mostrando no solo su trauma una vez más, también haciendo resonar en su cabeza de nuevo: ¿realmente puedo ayudarlos a todos? Añadiendo más sal a la herida aquella maldición conocida como Sukuna, con una simple pero mortal frase: morirá gente por tu culpa, algo que terminaría por hundir a Yuji en un desafortunado futuro. Si no había hablado de Sukuna hasta ahora, es porque hasta ese momento es cuando realmente comprendemos en su totalidad su actuar. Al ser la personificación de la maldad pura, el rey demonio ha demostrado a lo largo de la obra un complejo de superioridad derivado de su gran poder, un complejo que no se revela únicamente en contra de los humanos, negándose en la ayuda de Itadori aun siendo este el contenedor de su poder, además demostrando su superioridad ante otros demonios, apreciándolos como no más que simple basura a su servicio, comprendiendo que tanto el humano más fuerte como el demonio más fuerte no están tan alejados el uno del otro como se podría esperar.
Y esto no viene dado de la casualidad o de la nada. Gojo siempre tuvo todas las papeletas para sentirse superior. Nació con cualidades con las cuales muchos hechiceros solo pueden soñar. Incluso dentro de su mismo clan de privilegiados, él era un privilegiado y aún encima talentoso. Pero aún con este hecho podíamos apreciar el mismo tipo de mentalidad de Itadori. Puedes ayudarlos a todos. Y es que al tener tal cantidad de poder, en efecto, era algo plausible en la vida de Gojo. O por lo menos hasta que llega Toji Fushiguro, alguien que fuera de todo pronóstico y sin una gota de energía maldita, pondría en jaque al prodigio del clan Gojo y a la pieza faltante en este rompecabezas, Geto. Toji asesina a Riko, la figura a proteger por parte de Gojo y Geto. Tras esto, ambos intentan a detener al intruso de su misión, con el detalle de que uno se ve derrotado en su totalidad y el otro hace gala del enorme talento que conlleva ser el poseedor de los 6 ojos, resultando que el asesinato de Riko fue producto de no más que un clan lleno de asquerosos idealistas que antepusieron sus creencias antes que la vida de una joven, aprendiendo este par de amigos una lección de la peor manera posible. La humanidad no es más que la escoria del mundo y no vale la pena intentar ayudarlos, siendo Geto el que resultaría más afectado de esta situación, dada su impotencia, abandonando toda esperanza en la humanidad y a su vez abandonando a quien alguna vez llamó su amigo. Un amigo que retornaría de entre los muertos con el único fin de capturar a su antiguo amigo, un nuevo enemigo con el fin de asesinar a su nuevo enemigo y un enemigo ya conocido con un fin ya conocido, causar el mayor caos, dolor y odio posible. Shibuya entra en escena y es aquí donde convergen todos los personajes y a pesar de que la obra nos pone en el papel de los protagonistas, quienes realmente terminan siendo los detonantes son a todas luces los antagonistas. Geto confronta de manera directa a Gojo, poniéndolo en situaciones de lo más complicadas y al filo de lo que podríamos nombrar como lo correcto, revelándose que, en efecto, el poder de Gojo ha conllevado a su pensamiento a no más que un maquiavelismo de manual. El fin justifica los medios, lo que terminaría llevándolo a una consecuencia que en el camino se llevaría muchísimas vidas, siendo este mismo sellado por completo. Y es que si hay una palabra que se puede destacar es consecuencias. Itadori, aun siendo en defensa propia, asesinó a 2 personas que, aun siendo ellos mismos asesinos, tenían una familia que esperaba por ellos, siendo su consecuencia el casi ser asesinado a manos de Choso. Comprende que sus acciones no quedarán impunes y que tarde o temprano el destino iba a tomar cartas en el asunto, culminando en una catarsis final hacia la degeneración. Viniendo de la mano con la muerte de su querido maestro Nanami y de su querida amiga y compañera Nobara, a manos del que había sido responsable hasta ese momento de la mayoría de sus desgracias, este siendo Mahito, estos hechos mostrarían por completo uno de los mensajes más oscuros a la vez que realistas de toda la obra y que a su vez quedaría impreso en la mente de nuestro protagonista. No puedes ayudarlos a todos. Surgiendo una idea muy clara de la boca de Mahito: eres como yo, Yuji Itadori. ¿Cómo es que planeas ganarme si ni siquiera te has dado cuenta de algo tan simple como eso? Cerrando este arco con una historia fuera de lo que el género había obtenido hasta ese entonces. Gojo capturado, Itadori en la ruina total y el mundo de la hechicería derrumbado, terminarían definiendo a una de las obras más importantes de la actualidad y que sin lugar a dudas marcarían un antes y un después en el cómo percibimos a los shonen. Y sin nada más que decir, más que un sincero gracias, te deseo un muy buen día, tarde o noche.